El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre aquellos que leen la Biblia, este probablemente es el versículo más conocido. Todos los cristianos de una y otra confesión religiosa se han aprendido de memoria, casi todos, estas palabras, porque estas palabras son un resumen completo del Evangelio. Primero, porque nos hablan de la razón de ser del Evangelio o la motivación del Evangelio, la causa de la presencia de Jesucristo en el mundo. Y esa causa no es otra que el amor de Dios. Note que el versículo que tantas veces hemos leído y repetido dice que de tal forma amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En otras palabras, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo por el amor de Dios a los hombres, a los pecadores. Sí, no hay otra forma de decirlo, no hay otra manera de explicarlo que no sea afirmar que Dios ama a los pecadores. Porque todos los hombres somos pecadores, y Jesucristo dice él mismo en otra parte que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, vino a buscar y salvar a los pecadores. Hay otra parte en la Biblia en donde se escribe en la pluma inspirada del apóstol San Pablo, Romanos capítulo 5, verso 8, dice la Biblia, y escuche bien: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay ninguna discusión al respecto. La Biblia claramente enseña que la razón de ser de la encarnación, o sea, del advenimiento de Jesucristo al mundo, está en el amor de Dios a los hombres, a los seres humanos, sí, a los pecadores. Porque dice la Biblia en otra parte que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, el amor de Dios se da, se prodiga, se le brinda al ser humano pecador y necesitado de la gracia de Dios. Esto es muy importante entenderlo, porque quiere decir que Dios nos ama, Dios te ama. Y es cierto, el Evangelio eso es lo que enseña, que Dios ama a los hombres, que Dios ama a los pecadores, que Dios tiene misericordia de los seres humanos y en esa misericordia envió a su Hijo Jesucristo. Sería imposible uno agotar todos los versículos que hablan acerca de esto, pero sin duda no estaría mal que nos recordáramos de algunos de estos textos de las Escrituras que nos dicen lo que acabamos de leer. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo, después de hablar de la condición humana tan terrible, destituidos, muertos, dice el Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida. En otras palabras, no cabe ninguna duda de que el mensaje del Evangelio es Dios te ama, de que el mensaje del Evangelio es Dios ama al pecador. No hay ninguna duda de que eso es cierto. Y por lo tanto, no hay ninguna duda de que Dios te ama a ti, de manera personal, de manera infinita, de manera invariable. Dios te ama. Y este gran versículo que hemos leído al comienzo
San Juan capítulo 3 lo dice claramente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesucristo vino al mundo por causa del amor de Dios, porque Dios ama al ser humano pecador. Pero al mismo tiempo este gran versículo nos dice que al dar su Hijo por nosotros, nos da la oportunidad de tener la vida eterna, porque dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Dios nos da la oportunidad de recibir la vida eterna a todos nosotros. Dice el texto, a todo aquel que en Él cree, no hay excepción. No se trata de distinciones raciales o étnicas o económicas o sociales. No hay nada de eso. Dios no tiene estas distinciones. Dios ama a los hombres por igual y ha enviado a su Hijo unigénito para que nosotros, los seres humanos, pecadores, tengamos la oportunidad de tener la vida eterna y abundante. Y por eso el texto afirma eso, ¿no? Dice que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, el amor de Dios envió a su Hijo Jesucristo para darte a ti y a mí la oportunidad de ser salvos, de tener la vida eterna. Pero por supuesto es preciso que nosotros creamos a Jesucristo, que pongamos nuestra confianza no en nuestras obras, no en nuestra iglesia, no en nuestra religión, no en nuestras piedades pretendidas o reales, no en nada de eso, sino que pongamos nuestra confianza en la obra redentora de Cristo, en la cruz del Calvario, en la sangre de Jesús derramada por nosotros. Y al poner nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador, venimos humillados, humildes delante de Él y simplemente clamamos, Señor, sálvame, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios responde a esa oración sincera de fe del pecador, otorgándole el perdón de pecados, dándole la vida eterna, haciendo del corazón de ese hombre o esa mujer esa residencia ahora, la residencia de Cristo, la residencia del Espíritu Santo. Es así. Aunque tú no oigas una música celestial en el momento de creer o no veas ángeles bajar y subir desde una escalera celestial, aunque no pase nada de eso, cuando tú te arrepientes de tus pecados y pides a Jesucristo que sea tu Salvador, creyendo humildemente, tú recibes, dice la palabra, perdón de pecados, herencia entre los santificados, vida eterna. Tenlo por cierto, y si ya lo tienes, celébralo, gózate. Y si no lo tienes, hoy arrodíllate y dile a Cristo, Señor, ven a mi corazón, sé tú mi Salvador. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.